Formalicemos ahora esto que analizamos cualitativamente en términos de qué es lo que va ocurriendo con el pulso transmitido en la medida que pasa por un canal limitador de ancho de banda para producir un cierto pulso recibido. Formalicemos esto en un modelo de señal recibida. Cuando la transmisión fue a través de un canal con ancho de banda limitado. Entonces, modelo de señal recibida con canal de ancho de banda limitado. Y para eso dibujemos la cadena de transmisión y recepción una vez más, definiendo en ella distintas etapas y módulos y señales. Entonces tenemos como primer elemento de esta cadena una secuencia de símbolos S sub IN check que han de ser transmitidos. Es decir, estamos asumiendo que aquí a la izquierda de esta cadena, de esta línea, ya está la modulación digital de la forma que la conocemos y la hemos definido. Y tenemos acá una aplicación de la forma de pulso phi. Esto es el Pulse Shaping Filter, cuya forma típicamente es un rectángulo, un Manchester, etc. La salida de este filtro es alimentada o pasa a través de el filtro limitador de canal, lo hemos llamado genéricamente H, y la señal que hay entre medio es la señal que sale al aire. Entonces acá tenemos la señal S tilde de T. En el receptor se inyecta ruido de pasabanda, vale decir, estamos asumiendo que este filtro incluye el filtro limitador de potencia del ruido, por lo tanto este ruido ñ ya no es blanco, es gaussiano, de pasabanda, es la representación equivalente de banda base de ruido de pasabanda, ruido de banda angosta en la pasabanda. Esa señal recibida es alimentada a un filtro en el receptor que lo hemos llamado Q, que puede o no ser el filtro adaptado en estas nuevas condiciones con transmisión bajo ancho de banda limitado. No es obvio que sea el filtro adaptado en particular, porque, como vemos acá, la señal recibida ha perdido energía que tenía originalmente en frecuencia fuera de la banda de transmisión. Por lo tanto, hay una distorsión que la nueva solución de filtro debe de alguna forma considerar.
Luego de este filtro en el receptor, la señal pasa por un muestreador. Ese muestreador cae en instantes mt más tau 0. Voy a entrar en el detalle de por qué esos son los instantes de muestreo enseguida. Y finalmente las muestras se utilizan en un dispositivo de decisión para decidir cuál fue el símbolo transmitido más probable, y el dispositivo de decisión lo representamos de esta forma. Entre medio hay en este punto una señal recibida que la vamos a llamar RDT. Que resulta de la señal transmitida SDT, que se convoluciona con el filtro y se le suma el ruido. Y vamos a definir en este punto que la señal resultante es Y tilde dt, vale decir, la señal R pasada por el filtro Q produce Y. Y luego de tomar las muestras en este punto de acá, vamos a llamar eso como la secuencia resultante Y check sub M. Entonces, tratemos de entender este instante de muestreo con un poquito más de detalle. Acá, los símbolos transmitidos están indexados en N. N es el índice temporal de la secuencia transmitida. Entonces, los símbolos transmitidos son indexados con N. Y en la medida que va ocurriendo toda la cadena de transmisión, hay un primer filtro pulse shaping, luego hay un filtro en el transmisor, luego hay un filtro en el receptor. Y si es que volvemos a esta figura, vamos viendo que la cadena de esos tres filtros, de esas tres funciones de respuesta al impulso, van generando este retardo en el instante de muestreo referencial. Entonces está este instante, este retardo tau 0, que lo tenemos acá, y luego por cada aumento unitario de n en la transmisión se genera un aumento unitario de m, que es el índice que va enumerando las muestras tomadas en el receptor. Por eso es que mt va de alguna forma persiguiendo al
índice n de los símbolos transmitidos, y el retardo tau 0 es producto del retardo de esta cadena de transmisión. Entonces, por eso es que las muestras en el receptor son indexadas con M. Ahora, teniendo esta cadena de transmisión presente, vamos a asumir o explicitar que la transmisión es de tipo MQAM o similar. Es decir, estamos hablando de la familia de modulaciones con dimensión J igual a 1, que son QPSK, BPSK, MQAM, MPSK, como las conocemos. MPAM también puede ser en la pasabanda. Y por eso es que la señal S tilde de T, que habíamos de hecho designado en color verde acá, la señal transmitida, la podemos modelar como la suma de n igual menos infinito a infinito. Recuerden que n enumera los símbolos en el transmisor, enumera estos símbolos S sub I sub n check en el transmisor, que toman una forma de pulso phi tilde o phi sin tilde de t menos nt, que es lo que viene a representar el efecto aquí del filtro de pulse shaping. Entonces, estos valores acá de I sub n esta secuencia I sub n es una secuencia con n de menos infinito a infinito, una secuencia infinita de símbolos, y el valor i puede tomar cualquier valor entre 0 y m menos 1, el número m-ario de la modulación. Y con eso entonces podemos escribir que la señal R es igual a S tilde de T convolucionado con H tilde de T más el ruido, ñ de T. Y reemplazando lo anterior, encontramos que esto es igual a simplemente esta suma, que la voy a copiar y pegar. Es igual a la suma convolucionada con el filtro limitador de ancho de banda más el ruido ñ de T. Ahora, convolución y suma conmutan, entonces voy a hacer esa conmutación, y entonces lo anterior es igual a la suma en n, de menos infinito a infinito, de los símbolos S sub I n check D, y aquí voy a introducir una notación, el pulso phi convolucionado con el filtro H y evaluado en T menos nt, y todo eso más el ruido ñ de T. Veamos de qué se trata esta notación. Básicamente, al conmutar la suma con la convolución H
ingresa y convoluciona con phi. Pero phi está siendo evaluado en t menos nt y h está siendo evaluado en t. La convolución es tal que primero se convoluciona y luego se evalúa en los instantes de tiempo que corresponda, y por eso es que usamos esta notación para señalar que phi y h se convolucionan y luego se evalúan en el instante que corresponde. Concretamente, esto es igual a phi de t convolucionado con h de t, y todo el resultado luego es evaluado en t, definido como t menos nt. Si es que avanzamos un paso más en esta cadena, desde este punto donde tenemos ahora un modelo para la señal R, hacia este punto donde queremos obtener un modelo para la señal Y, obtenemos que Y tilde de t es igual a R tilde convolucionado con el filtro Q, es decir, es igual a todo esto, que es R, convolucionado con Q, y en una sola línea vamos a inmediatamente Q, convolucionarlo acá con la suma, conmutar la suma e insertar Q a esta convolución, y así lo que resulta es la suma de n igual menos infinito a infinito de S sub I sub n check multiplicado por la triple convolución, doble convolución entre tres señales, de phi convolucionado con h convolucionado con q, y el resultado, una vez que se realizó la convolución, es evaluado en t menos nt, y a eso se le suma luego el ruido ñ, que también es convolucionado con q. Así que nuestra señal recibida Y, antes de ser muestreada, tiene dos componentes aditivas, y la primera de ellas tiene como elemento esencial al pulso recibido. El pulso recibido que ya habíamos estudiado en la cápsula anterior, que es la convolución entre phi con h con q, da el pulso X, y tiene una forma, ¿no es cierto?, estirada en el tiempo, que vuelve a aparecer acá, pero ahora vuelve a aparecer en el contexto de una secuencia infinita de símbolos transmitidos. En particular aparece aquí n, y ese n señala que esto es el pulso recibido para el enésimo símbolo transmitido. Y ese símbolo lo vamos a definir como X en t menos nt, que es básicamente reutilizar la notación X para el pulso recibido, evaluándolo en el instante de tiempo que corresponde. Y por otro lado acá tenemos un elemento de ruido térmico, gaussiano, aditivo, pero es coloreado.
por efecto de este filtro Q, este término de ruido ya no es blanco, sigue siendo gaussiano, sigue siendo aditivo, sigue siendo por supuesto de origen térmico, pero ya no es blanco, es coloreado, y por lo tanto la notación que vamos a usar en este caso es V corta tilde de T. Esa es la notación que vamos a usar para este ruido coloreado. Esta señal ingresa al muestreador y produce una secuencia Y sub M que vamos a modelar en la cápsula inmediatamente siguiente y que nos va a dar una interpretación bien interesante sobre este proceso de comunicación en canales con ancho de banda limitado.